Esa noche, la ciudad de Monterrey parecía cubierta por una manta pesada de silencio y electricidad. Llovía con fuerza, y los rayos partían el cielo como si anunciaran que algo grande estaba por suceder. En una avenida solitaria del sur, una camioneta negra cruzaba a velocidad constante. Al volante iba Tomás Aguilar, un empresario regiomontano reconocido por haber levantado su imperio de inversiones desde cero. Usaba su camisa azul marino favorita, la misma que vestía siempre que tenía reuniones importantes. Pero esa noche no iba a ningún lado de negocios. Solo quería llegar a casa y evitar otra pelea con su esposa. El celular no dejaba de sonar. Era Lourdes, su mujer, marcando por 10ª vez en menos de una hora. Tomás no contestaba. Ya no le quedaban ganas de discutir. La relación se había convertido en un campo minado. Todo detonaba, todo lastimaba. Y aunque no lo admitía en voz alta, ya no se sentía seguro en su propio hogar. Cuando se aproximaba a una curva cerrada, el volante se puso duro como piedra. Fue cuestión de segundos. La camioneta comenzó a derrapar. Luego vino el sonido seco del metal retorciéndose y después, oscuridad. El vehículo dio varias vueltas hasta quedar boca abajo cerca de un canal. En medio del silencio posterior al estruendo, un taxista que venía metros atrás se detuvo al ver las luces parpadeando. Bajó de inmediato y llamó a emergencias. Cuando la ambulancia llegó, encontraron a Tomás inconsciente, atrapado entre el asiento y el tablero. Tenía la cara llena de sangre y su respiración era apenas perceptible. Lo llevaron de urgencia al Hospital San Esteban, donde el equipo médico luchó por estabilizarlo. Un joven médico ordenó preparación para cirugía, pero dejó claro que las posibilidades de despertar eran mínimas. En el ala de terapia intensiva, una enfermera llamada Lucía empezó su turno, sin saber que aquella noche cambiaría su vida para siempre. Lucía Rivera tenía 31 años y llevaba casi una década trabajando en hospitales. Había visto de todo, tragedias, milagros y desilusiones. Pero algo en Tomás le llamó la atención desde el primer instante. Tal vez era su expresión, aún entre vendas y tubos, que no mostraba miedo, sino fuerza contenida. O quizá era la forma en que sus manos seguían tensas, como si luchara por aferrarse a algo. Esa madrugada, mientras limpiaba unas bandejas cerca de la sala de descanso, Lucía escuchó por casualidad una conversación que le erizó la piel. Una voz femenina hablaba por teléfono en voz baja, pero con tono helado. «No te preocupes, mi amor, él no va a despertar jamás». Era Lourdes, la esposa de Tomás, la misma que minutos antes había entrado a su habitación sin derramar una sola lágrima. Lucía se ocultó detrás de un carrito de limpieza y escuchó toda la confesión. No era un accidente común. Lourdes no estaba esperando que su esposo se salvara. Estaba contando los días para que muriera, y no parecía estar sola en ese plan. Pasaron los días y el estado de Tomás seguía igual. Coma profundo, sin respuestas neurológicas claras. Pero Lucía, cada vez más atenta a sus señales, notó algo que los doctores no. Un leve movimiento en su mano derecha, casi imperceptible. Luego, una leve vibración en el párpado. Esa misma noche, cuando nadie la veía, entró al cuarto y le habló al oído. «Si me escuchas, aprieta mi mano». No hubo respuesta inmediata, pero cuando estaba a punto de rendirse, sintió un apretón débil pero real. Tomás estaba consciente. No podía hablar, no podía moverse, pero estaba ahí, atrapado en su propio cuerpo. Con lágrimas en los ojos, Lucía le susurró la verdad. «Tu esposa quiere que mueras». Lo escuché con mis propios oídos. Y por primera vez en días, Tomás abrió lentamente los ojos. No del todo, pero lo suficiente para que Lucía supiera que la escuchaba. Desde ese momento, hicieron un pacto silencioso. Él fingiría seguir en coma. Ella reuniría pruebas para protegerlo. En las semanas siguientes, Lourdes siguió visitando el hospital con una sonrisa falsa y flores en mano. Fingía dolor, pero en cada visita dejaba escapar frases que no dejaban lugar a dudas. «Ya casi, amor, pronto todo se acaba». Lucía escondió un celular en un arreglo floral viejo para grabar lo que ocurría. Lourdes hablaba con alguien por teléfono. «Ya firmaré los papeles por él. Nadie sospecha nada. El doctor está a punto de ceder». El nombre Rafa salió en la conversación. Era el supuesto abogado y socio de Tomás. Lucía investigó y descubrió que Rafael Castañeda no era solo el abogado, sino amante de Lourdes y que trabajaba desde hacía años en la empresa de Tomás. El plan era más grande de lo que parecía.
alterar el testamento, desconectarlo legalmente y quedarse con todo el imperio Monteverde. Una noche, alguien irrumpió en el cuarto de Tomás. No era doctor ni enfermero. Llevaba una mochila y una gorra. Lucía, viendo por las cámaras de pasillo, notó algo extraño. Corrió al cuarto justo a tiempo. El intruso intentaba inyectar algo en el suero. Lo confrontó, gritó y él huyó por las escaleras de emergencia. Al día siguiente, Tomás pidió a Lucía escribir en su libreta: «Quiero saber quién es Rafa». Lucía decidió investigar. Usando ropa casual, se infiltró en la empresa Monteverde y descubrió que Rafael era mucho más que un abogado. Era el hijo no reconocido del padre de Tomás. Lo había colocado como pasante sin saber quién era. Rafael había entrado a su vida lleno de odio, buscando venganza. Y ahora, con la ayuda de Lourdes, había estado a punto de lograrlo. Lucía sabía que cada paso que daba ponía su vida en riesgo, pero ya no podía dar marcha atrás. Había hecho una promesa silenciosa, y Tomás le había confiado algo más valioso que su fortuna: su vida. Esa misma tarde, con el celular escondido en una caja vacía de vendas, volvió a grabar otra de las visitas de Lourdes. La mujer, con su habitual voz dulce pero mirada hueca, acariciaba la frente de Tomás mientras decía: «Hoy vi al notario, ya casi está listo todo. Solo falta la firma. Pero como no puedes firmar, lo haré yo como tu representante legal». ¡Qué ironía!, ¿no? Yo firmando por ti, para quedarme con todo. Tomás, con los ojos cerrados, escuchaba cada palabra y por dentro ardía en furia. Pero no se movía. Sabía que su fuerza no debía mostrarse aún. El celular grababa todo. Cada gesto, cada frase que Lourdes pensaba que nadie más oiría, estaba quedando registrada. En uno de los videos, Lourdes soltó una frase que desvió por completo la dirección de la investigación. «Rafa dice que si el doctor no firma pronto, vamos a tener que meter presión o buscar a otro». Esa frase hizo que Lucía buscara discretamente al doctor Miranda, quien llevaba el caso de Tomás. Una noche, lo vio salir del hospital y lo siguió a una cafetería cercana. Ahí, escondida entre las sombras, lo observó reunirse con un hombre moreno, alto, de camisa cara y mirada dura. Era Rafael. Grabó todo lo que pudo con su celular. En el video se escuchaba a Rafa decir: «Doctor, esto se tiene que cerrar ya. Usted tiene los papeles. Solo falta que los firme y declare que no hay actividad cerebral. Así evitamos escándalos. Y todos ganamos». El doctor Miranda, visiblemente incómodo, no respondía, solo escuchaba. Rafael entonces deslizó un sobre la mesa. Dentro, Lucía alcanzó a ver documentos, nombres, incluso registros del hospital. Una amenaza disfrazada de trato. El médico cerró el sobre, apretó los labios y dijo: «Lo pensaré». Esa misma noche, Tomás le pidió a Lucía la libreta. «Necesitamos más, algo que los grabe sin saber». Lucía recurrió a un viejo amigo del barrio, Toño, quien se dedicaba a reparar celulares y gadgets. Le pidió ayuda para conseguir una cámara oculta que grabara video y audio sin levantar sospechas. Toño no preguntó demasiado. Solo dijo: «Estás ayudando a alguien que todos creen muerto». Ella solo asintió. Al día siguiente, Lucía colocó la microcámara en un estante del cuarto de Tomás, apuntando al sillón donde Lourdes solía sentarse. Y entonces ocurrió. Lourdes llegó al hospital como siempre, arreglada y perfumada. Entró al cuarto y llamó por teléfono. «Hola, mi amor. Sí, sigue igual, no se ha movido. El doctor ya está cediendo. Le dije a Rafa que lo vigile. Ese viejo no va a aguantar mucho. Y si el otro tipo vuelve a fallar, buscamos a otro. No quiero que tú te manches las manos». Cuando Lourdes salió del cuarto, Lucía revisó la cámara. Tenían todo. Tomás leyó la transcripción con los ojos llenos de fuego. «Esto es suficiente», escribió. Pero antes de entregar el video, necesitaban blindarse legalmente. Lucía contactó a un viejo notario de confianza de la familia Aguilar, don Arturo Salas. Le contó todo en privado. Le mostró los videos. El hombre, de casi 70 años, con voz ronca y mirada firme, solo dijo: «Voy a verlo yo mismo». Esa misma tarde visitó a Tomás, fingiendo ser un familiar. Al verlo abrir los ojos y tomarle la mano, entendió que lo que Lucía decía era verdad. «Vamos a hacer esto bien, pero necesito tiempo», dijo Arturo. Tomás escribió: «No hay mucho». La jugada final se puso en marcha. Arturo,
Con ayuda de un enfermero de confianza y un médico jubilado, orquestó la salida silenciosa de Tomás del hospital. Usaron papeles falsos, actas manipuladas y un traslado simulado. Al día siguiente, el hospital estaba en shock. El paciente millonario había muerto. Lourdes recibió la noticia por teléfono. Su reacción fue un simple: ¿ya lo declararon oficialmente? Ok, gracias. No hubo llanto, no hubo sorpresa, solo alivio. 20 minutos después llegó al hospital, vestida de negro, fingiendo tristeza. Pidió ver el cuerpo, pero le informaron que había sido trasladado por órdenes de notario. Lourdes solo pidió una copia del acta. Nadie sospechó nada. Rafa llegó más tarde. Desde el otro lado del hospital, una pequeña cámara instalada por Arturo grababa su llegada, su sonrisa, su llamada. Ya está hecho. En una cabaña aislada en las afueras de Saltillo, Tomás despertaba entre vendajes y sueros improvisados. Lucía a su lado leía en voz alta los titulares. Muere Tomás Aguilar, magnate de las inversiones. Su esposa heredará todo. Tomás sonrió por primera vez en semanas. ¿Ya están cayendo?, preguntó con la mirada. Lucía asintió. Arturo llegó con más noticias. Las cuentas fueron congeladas. El banco pidió la lectura oficial del testamento antes de liberar fondos. Y Tomás pidió una sola cosa: quiero verla. Quiero que me mire cuando todo se caiga. La lectura del testamento fue organizada 5 días después, en una sala elegante del Centro Financiero de Monterrey. Con paredes de cristal y cámaras presentes, Arturo se levantó con el documento en mano. Lourdes y Rafa estaban sentados en primera fila, seguros de que todo era suyo. Arturo leyó en voz alta: este testamento fue modificado semanas antes del accidente y firmado ante mí por el señor Aguilar. Todo pasará a la Fundación Aguilar, dedicada a apoyar jóvenes sin recursos, y se reproducirá un video grabado por el propio Tomás Aguilar. Todos guardaron silencio. Las luces de la sala bajaron. La pantalla al frente encendió, y allí estaba Tomás Aguilar, con el rostro aún golpeado, pero con los ojos más vivos que nunca. Su voz retumbó con fuerza en el salón. Si están viendo esto, es porque Lourdes pensó que ya había ganado. Fingí estar en coma para descubrir la verdad. Y lo que descubrí fue peor de lo que imaginé. Mi esposa y mi abogado, mi supuesto mejor amigo, planearon mi muerte para quedarse con todo. Todos se giraron a ver a Lourdes. Ella no dijo nada. Rafa intentó levantarse, pero no lo dejaron. El video continuó. Tomás mostraba documentos, contratos, cuentas fantasmas, y luego señaló directamente: Rafael Castañeda no solo era mi abogado, es hijo de mi padre, un medio hermano que entró a mi empresa con odio, buscando venganza. Lourdes fue su aliada. Juntos intentaron matarme. En la sala, el ambiente se volvió asfixiante. Arturo interrumpió el video y colocó sobre la mesa un sobregrueso. Aquí están las copias certificadas. Las originales ya fueron entregadas a la fiscalía. Lourdes estalló: esto es falso. Pero ya era tarde. El impacto estaba hecho. Cuando Arturo mencionó que el acta de defunción era falsa, todos quedaron helados. Enseguida proyectó otro video, grabado apenas 2 días antes. Tomás, más delgado pero con la mirada firme, se quitaba la mascarilla y decía: estoy vivo y quiero justicia. Rafa intentó correr. En la puerta ya lo esperaban agentes federales. Fue arrestado en el acto. Lourdes no dijo nada. Caminó hacia la salida como una sombra, sin lágrimas, sin palabras. Sabía que todo había terminado, pero Tomás no estaba satisfecho. Desde la cabaña donde seguía oculto, veía todo por una tablet. Sabía que Rafa y Lourdes eran solo una parte del rompecabezas. Había alguien más, y su intuición no falló. En un nuevo video encontrado en el celular de Rafa, la fiscalía descubrió a otro rostro conocido: Federico Aguilar, primo y socio de Tomás, reunido con Rafa en un estacionamiento subterráneo. En la grabación, Federico decía: el mecánico ya dejó los frenos listos. Marcela no sospecha nada. Que crea que fue idea suya. Lucía y Tomás vieron el video con el corazón en la garganta. Federico había sido el iniciador del plan. Era el verdadero autor intelectual de todo, el amigo de la infancia, el que había estado siempre en su mesa. Arturo no perdió tiempo. Informó a la fiscalía, y esa misma noche, agentes especiales arrestaron a Federico en su casa. Cuando lo esposaron, él solo sonrió. Tardaron más de lo que pensé. El país entero se paralizó.
La historia del millonario que fingió estar muerto para desenmascarar a su esposa y su familia era noticia internacional. El juicio comenzó una semana después, con Tomás presente en silla de ruedas, Lucía a su lado y los acusados en el banquillo, Federico, Rafa y Lourdes. Uno a uno, los testigos hablaron. El mecánico, empleados de la empresa, hasta la supuesta prima de Rafa, que resultó ser su amante y cómplice. Pero el mayor obstáculo fue el juez, Arturo Villeda, un viejo conocido de Federico. Desde el primer día, Villeda mostró resistencia. Puso en duda el testamento, los videos, incluso la salud mental de Tomás. Pero la presión pública era inmensa, y Tomás, en un acto de valentía, pidió hablar. Se puso de pie y, mirando directo al juez, dijo: «Estoy vivo porque luché, pero también estoy aquí para señalar a los que creen que la ley es un escudo para su corrupción. Si este juicio termina siendo otro teatro, saldré a contarle al país cómo funciona su sistema, con nombres, con fechas, con pruebas». Las palabras de Tomás se volvieron virales en minutos. Y cuando, días después, se filtró un audio entre el juez y Rafa, donde el primero aceptaba demorar el juicio a cambio de un agradecimiento, todo colapsó. El juez renunció esa misma noche. La nueva jueza, Teresa Jiménez, retomó el caso con firmeza. Dictó sentencia en menos de 48 horas, culpables por intento de homicidio agravado, fraude y asociación delictiva. Las cuentas de los implicados fueron congeladas, las propiedades confiscadas, y la imagen pública de los tres destruida. Lourdes fue recluida en un penal estatal, Rafa, en una prisión de máxima seguridad, y Federico, el más orgulloso, terminó llorando en la sala del tribunal, esposado, como un niño derrotado. Tomás, desde su silla, no celebró. Solo cerró los ojos y respiró. «Ya está hecho», murmuró Lucía a su lado. Pero aún quedaba una última verdad. Un detalle que Tomás había guardado para el final. Un USB entregado a Arturo contenía un video donde él mismo confesaba: «Rafa no solo me traicionó como abogado, es hijo de mi padre, mi medio hermano. Lo supe por accidente y entendí que no era solo ambición, era venganza». Tomás pidió que no usaran ese video en su contra, no por compasión, sino porque ya no necesitaba más. «La verdad encuentra su camino», dijo. 3 meses después del juicio, Monterrey volvía a su ritmo habitual. Las noticias sobre el caso Aguilar comenzaban a desvanecerse entre nuevos escándalos y titulares. Federico, Rafa y Lourdes ya estaban tras las rejas, cada uno en penales distintos, aislados y olvidados por aquellos que un día los llamaron amigos. La empresa Monteverde había sido completamente reestructurada por Arturo Salas, quien limpió los contratos, despidió a los cómplices y puso un nuevo consejo directivo. Tomás, sin embargo, no quiso volver al frente. Se quedó como socio mayoritario, pero desde lejos. Había perdido algo más profundo que una fortuna: la confianza. Lucía, por su parte, había encontrado un nuevo propósito. Con el apoyo de Tomás y los recursos de la Fundación Aguilar, abrió un centro de apoyo para víctimas de traición y abuso. Lo llamó Segundo Intento. El lugar se llenó rápidamente de mujeres, ancianos y jóvenes que habían sido estafados, manipulados o abandonados por quienes más confiaban. Lucía no volvió al hospital. No quiso. Su vida ahora era otra. Daba charlas, apoyaba casos legales, sobre todo, escuchaba. Se había convertido, sin buscarlo, en un símbolo de resistencia silenciosa. Tomás dejó Monterrey poco después. No lo anunció, no hizo ruido. Simplemente le entregó a Arturo una carta y se despidió de Lucía con un abrazo largo y silencioso. En la carta solo decía: «Gracias por salvarme cuando todos querían que muriera. No sé cuánto tiempo más me quede, pero por fin me siento libre». Nadie supo dónde fue. Algunos decían que a Europa, otros que a un pueblo sin señal en Oaxaca. Lo único cierto es que desapareció. Su nombre seguía en las noticias, pero él ya no estaba para responder preguntas. Hasta que un día, Arturo recibió un sobre sin remitente en su despacho. Dentro había una carta, escrita con la misma letra que Tomás usaba cuando no podía hablar. «Hay algo que no sabes», comenzaba. Y luego, otra revelación. Tomás confesaba que el origen de toda la traición no fue Lourdes, ni siquiera Rafa, sino su propio padre. Años antes, había creado un sistema paralelo dentro de la empresa para mantener a varios hijos secretos protegidos bajo nombres falsos. Rafa fue solo uno de ellos. No por accidente, sino por diseño.
Al saber esto, Tomás entendió que su historia no era única, solo era una más de una larga cadena de silencios familiares, de mentiras heredadas. Ese mismo día, Arturo fue al banco con una llave que Tomás le había entregado meses antes. En una caja de seguridad encontró un USB con un solo archivo, un video. En él, Tomás hablaba directo a la cámara. Si estás viendo esto, es porque todo terminó, pero hay algo que debes saber. Yo también guardé rencor. Durante años, supe que Rafa me odiaba y lo dejé cerca solo para demostrar que no podía vencerme. Y fallé. No vi venir lo que el dolor y el silencio podían provocar. Ahora ya es tarde para arrepentimientos. Solo quiero que esta verdad sirva para evitar que otro se hunda como yo. Lucía, al ver el video, lloró. No de tristeza, sino de compasión. Había conocido a un hombre poderoso, sí, pero también a un ser humano roto, que fingió estar muerto para volver a vivir. Guardó el USB en su bolso, como si fuera un relicario. Lo voy a cuidar, como todo lo que él me confió. Y así, pasaron los meses. El escándalo se convirtió en lección. Las escuelas de derecho analizaron el caso, los periódicos lanzaron libros, y algunos hasta querían hacer una película. Pero Lucía nunca aceptó entrevistas. Yo solo hice lo correcto, decía, aunque por dentro sabía que había sido parte de algo más grande. Un acto de fe en medio de la traición. Una tarde cualquiera, en un café del centro, una joven mesera encontró un cuaderno olvidado en una mesa. En la primera página decía: la venganza ya no me sirve, pero la verdad, esa siempre encuentra su camino. Nadie volvió a ver al hombre que lo dejó, pero algunos dicen que lo vieron en San Cristóbal de las Casas, caminando con una mochila, el rostro cubierto por una gorra, y una mirada que lo decía todo. Él había vuelto de la muerte, no como antes, pero sí más fuerte, más sabio y peligrosamente libre.